Buen día, compañeros, nosotros somos estudiantes de la Universidad Mariano Galvez del curso Auditoría de Sistemas. Mi nombre es Lester Rivas. Mi nombre es Marlo David Aju Coyote. En esta oportunidad les vamos a hablar de temas muy importantes para el curso de Auditoría de Sistemas, específicamente ya en el campo de poner en práctica la auditoría a sistemas computacionales como tal. Existen bastantes herramientas para poder auditar los distintos sistemas que se utilizan a nivel computacional, desde base de datos, dispositivos de seguridad como por ejemplo firewalls, sistemas operativos, sistemas de virtualización, etcétera. Debemos recordar que la auditoría no se hace con el fin de encontrar únicamente lo malo que estamos haciendo, sino también debemos considerar que la auditoría también es un apoyo para nosotros para cumplir los lineamientos que tenemos en cada una de nuestras empresas. Asimismo, la auditoría tiene como fin encontrar las cosas buenas que estamos haciendo y seguir haciéndolas o mejorándolas. En esta oportunidad vamos a hablar de 3 herramientas esenciales para la auditoría de sistemas, las cuales son para base de datos, para firewall y para virtualización. La herramienta que se va a estar trabajando para evaluar firewall es un sistema operativo llamado Kali Linux. En el caso de la base de datos, vamos a auditar una base de datos SQL Server que trae integrada una herramienta en el mismo motor de base de datos. Es una auditoría propia de la base de datos. En el caso del sistema de virtualización vamos a auditar el hipervisor VMware. El hipervisor VMware es uno de los hipervisores de virtualización más conocidos y más utilizados en nuestro medio. La herramienta que vamos a utilizar para auditar este hipervisor se llama RV-Tools, que es un sistema de virtualización. La virtualización es la abstracción de recursos físicos a recursos virtuales. ¿Qué es lo que se virtualiza? Recursos de cómputo. Esos recursos de cómputo implican procesamiento y memoria. También virtualizamos almacenamiento. ¿A qué nos referimos al decir virtualizar almacenamiento? Es decir, virtualizar recursos de almacenamiento, ya sea para bases de datos, para sistemas operativos, etcétera. También podemos virtualizar recursos de red. En este caso, todos nuestros recursos físicos de red son abstraídos en un ambiente virtual. La herramienta RV-Tools realiza un papel muy importante para poder determinar si estamos cumpliendo con las mejores prácticas recomendadas por VMware al momento de implementar un sistema de virtualización. En este caso, vamos a auditar un data center virtual que almacena 6 hosts físicos, es decir, vamos a virtualizar recursos de cómputo. Cada uno de esos recursos de cómputo nos va a proveer procesamiento y memoria, asimismo almacenamiento y redes. Bien, compañeros, iniciaremos explicando esta herramienta conocida como Kali Linux. Kali Linux es un sistema operativo que está basado en Debian y fue diseñado principalmente para la auditoría y seguridad informática en general. Kali Linux trae preinstalado una gran cantidad de programas relacionados con el tema de la seguridad informática. Si nos ubicamos en el menú Aplicaciones, podemos observar que nos muestra una lista de aplicaciones de las cuales podemos hacer uso según la necesidad que deseamos. Estas pueden ser recopilación de información, análisis de vulnerabilidad, aplicaciones web, evaluación de base de datos, ataques de contraseñas, ataques de wireless y muchos más. Continuando con la explicación de esta herramienta, se realizará una demostración de cómo podemos escanear los servidores de un firewall de una red. Esto lo vamos a realizar a través de una aplicación conocida como Nmap. Dentro de las características de esta aplicación se pueden encontrar identificar computadoras en una red,
identificar los puertos abiertos en una computadora, determinar qué servicios está ejecutando la misma, determinar qué sistema operativo, obtener algunas características del hardware de red. Para este ejemplo, en un host externo se encuentra un firewall, en el cual se tiene acceso por una dirección IP pública. Este firewall es una versión FreeBSD. En ella podemos observar cómo se puede conectar por medio de una dirección IP pública. Nos logueamos en la aplicación y podemos identificar la versión de este firewall y las interfaces que tienen, la WAN y la LAN. Dentro del firewall se aplicaron reglas sobre los puertos a los que se tienen acceso. Bien, una vez cargada la herramienta, podemos identificar los puertos abiertos. En este caso son los 443, el puerto 80 y el puerto 53. Ahora con la aplicación Nmap lo que haremos es escanear esa dirección del host. Para ello escribimos el comando Nmap junto a la dirección IP pública. Nmap automáticamente empezará a escanear el host y nos mostrará el número de puertos que posee el firewall. Por lo regular demora unos segundos para mostrar la información. Muy bien, en este caso hemos obtenido cuáles son los puertos abiertos, que son el 53, el 80 y el 443, que son los mismos a los del firewall. Ahora lo que haremos es escanear esta dirección IP, que es parte de una red LAN, que es la 192.168.93.1. Este es un servidor de dominio dentro de la red interna. Podemos observar que ha detectado más de 3 puertos, como lo habíamos hecho anteriormente. Ahora utilizando la misma herramienta Nmap, lo que vamos a hacer es identificar el tipo de sistema operativo que tiene un host. Para ello escribimos el comando Nmap, el --O y la dirección IP. En este caso vamos a evaluar la 192.168.93.1. Como podremos observar, nuevamente nos muestra los puertos que ha encontrado abiertos. Y abajo nos muestra en la descripción
el tipo de sistema operativo. En este caso es un Windows Server 2008. Entonces, en base a esos comandos podemos identificar el nombre del servidor en el que se está trabajando. Otra herramienta que tiene este sistema operativo para recopilar información es la NetDiscover. Lo que vamos a hacer a continuación es escanear todas las IPs de nuestra red local. A través de este comando especificamos la interfaz de nuestra red y colocamos nuestra dirección IP. Automáticamente empezará a detectar todas las IPs dentro de nuestra red interna. Entonces, si podemos observar, nos muestra lo que es las IPs, la MAC address y la MAC del vendedor de nuestro producto, que en ese caso sería nuestro equipo. Kali Linux posee una variedad de herramientas como los ataques de wireless, entre muchas más que nos pueden servir para auditar un firewall. Bueno, compañeros, como les habíamos comentado anteriormente, la auditoría de sistemas no la utilizamos únicamente para encontrar lo malo que estamos haciendo o lo malo que tienen los sistemas que estamos auditando. Simplemente nos ayudan también a ver qué es lo que estamos haciendo bien y cómo lo estamos haciendo y cómo podríamos mejorarlo. En esta oportunidad yo les voy a comentar de dos herramientas para uso en la auditoría. Una para base de datos y otra para un sistema de virtualización. En el caso de la base de datos, vamos a auditar una base de datos SQL Server. Vamos a utilizar una herramienta que ya viene incluida con el motor de base de datos. A continuación les voy a explicar cómo es el procedimiento para poder hacer una simple auditoría en este motor de base de datos. Vamos a empezar a hacer el despliegue de la auditoría de la base de datos. Como les había comentado anteriormente, es una base de datos SQL Server. Vamos a utilizar la versión 2012. Este motor de base de datos es muy potente. Asimismo, como les comentaba, viene incluida una herramienta para poder auditar esa base de datos. A continuación les voy a mostrar cuál es el procedimiento para poder hacer una simple inspección de esa base de datos. Necesitamos primeramente tener instalado el motor de base de datos. Segundo, tenemos que tener instalado el sistema gestor de la base de datos para poder gestionar las bases de datos. A continuación, hacemos login a la base de datos. Como podemos ver, ya está una instancia que se llama test, la cual yo he instalado previamente. Posteriormente nos ubicamos en el área de seguridad y logramos ver la carpeta de auditorías. Es muy simple lograr hacer esta auditoría. Como vemos, simplemente damos un clic derecho y le damos una nueva auditoría. Luego le ponemos un nombre a la auditoría que queremos hacer, un nombre que consideremos que sea el adecuado. Luego también podemos ver que el tiempo de respuesta hacia la base de datos y viceversa para estar auditándola es de 1000 milisegundos. Asimismo, tenemos que hacer un archivo que guarde esos logs. De igual forma, debemos de guardar ese archivo en una ubicación específica. En este caso, yo la voy a guardar en el disco C, como ven, en una carpeta que se llama auditoría. Es bastante sencillo hacerlo. Luego de haber guardado
el archivo de auditoría, tenemos que darle de alta o activarla. Para poder darle de alta o activarla, únicamente le damos clic derecho al objeto creado y le damos habilitar la auditoría. Esto no significa que la auditoría ya esté activa. Tenemos ahora que hacer una auditoría específica en ese motor de base de datos. Podemos observar la siguiente carpeta, que es una auditoría específica en el server. Nuevamente le damos un clic derecho y creamos una nueva auditoría específica. Le colocamos un nombre. En este caso yo le voy a poner el mismo nombre que el anterior archivo, auditoría. Luego vamos a buscar la auditoría que ya hemos creado previamente. Como podemos ver, ya se encuentra el archivo puesto. Lo seleccionamos y ahora vamos a seleccionar qué tipo de auditoría es la que vamos a hacer. Podemos observar varias opciones para poder hacer la auditoría, pero en este caso únicamente vamos a hacer la auditoría de el login del usuario, es decir, cada vez que un usuario logre firmarse a la base de datos o al motor de base de datos. Seleccionamos el tipo de auditoría que queremos para que efectivamente sea ese el que vamos a obtener. Luego de seleccionar el tipo de auditoría que deseamos hacer, debemos de habilitarla, porque si no la habilitamos de igual forma no funcionaría y no capturaría los datos que necesitamos. Simplemente se da un clic derecho al botón y damos habilitar la auditoría. Luego, ahora vamos a verificar cuáles son los archivos generados para la auditoría. En este caso podemos ver que aún no se ha generado ninguna línea que nos haga referencia de lo que estamos auditando. ¿Por qué razón? Porque no hemos activado ninguna de las opciones que colocamos en la auditoría. En este caso, cada vez que se firme un usuario. Como podemos observar, no hay ningún registro. Para que podamos tener un registro, nos vamos a desloguear de la máquina del servidor. Luego vamos a firmarnos nuevamente. Luego de habernos firmado y que nos haya ingresado a la base de datos, vamos nuevamente a seguridad, auditoría. Con un clic derecho vemos los registros de la auditoría. Como podemos ver, ya tenemos registros de la auditoría y es un login activo. Como podemos ver, ya hay registros de la auditoría y vemos que ya se hizo una firma efectiva en la base de datos, lo cual registró. Este es un ejemplo muy sencillo de lo que podemos hacer para auditar esta base de datos. Sin embargo, existen más opciones y muchas más herramientas de mayor complejidad para poder registrar eventos más críticos en la base de datos. Bueno, ahora vamos a empezar a realizar la auditoría del sistema de virtualización, pero antes de hacerlo vamos a detallar qué se refiere virtualización. La virtualización es un concepto o una forma de poder abstraer los recursos físicos a recursos virtuales, es decir, los recursos que tengamos nosotros de cómputo en servidores físicos, podemos abstraerlos para presentar ambientes virtuales y poder aprovechar de mejor manera esos recursos. ¿Qué es lo que se virtualiza? Podemos virtualizar recursos de cómputo. ¿A qué nos referimos con recursos de cómputo? Procesamiento y memoria. También podemos virtualizar almacenamiento, es decir, espacio en disco, y de igual forma podemos virtualizar redes. En este caso vamos a auditar el hipervisor de virtualización VMware. VMware es un hipervisor muy conocido y muy utilizado en el medio. En este caso vamos a auditar un clúster con 6 servidores físicos. La herramienta que vamos a utilizar para la auditoría se llama RV Tools. Esta herramienta nos permite mostrar cuántos son los recursos que nosotros tenemos, cuáles son las máquinas virtuales que hemos aprovisionado en esos recursos virtuales. Además, podemos
detectar y obtener los datos específicos de cada una de esas máquinas virtuales, de cada uno de los servidores físicos, los recursos que tenemos y muchas otras cosas. Bueno, ya vamos en materia de la auditoría. A continuación podemos ver el hipervisor VMware activo. El hipervisor, o ya la herramienta como tal VMware, nos permite realizar o permite tener data centers virtuales con los recursos virtualizados obtenidos de nuestros recursos físicos. Tenemos que tener en primera instancia un data center, luego un clúster de recursos. El clúster de recursos posee servidores físicos. Bueno, podemos ver que el clúster tiene recursos físicos, en este caso son 6 servidores físicos, en el cual podemos ver su estado, el CPU, el uso de CPU, el uso de memoria. Bueno, como les decía, el clúster posee hosts físicos, o sea, servidores físicos. En este caso podemos ver CPU, memoria y tarjetas de red. Como les mencionaba hace un instante, podemos virtualizar recursos de cómputo, memoria y procesamiento, almacenamiento, espacio en disco y redes. Nuevamente aquí tenemos un panorama de los recursos que podemos virtualizar: recursos de cómputo, recursos de almacenamiento y recursos de red. Para poder hacer la auditoría debemos de proporcionarle a la herramienta RV Tools las credenciales del servidor de Virtual Center. ¿Qué es un servidor de Virtual Center? El servidor de Virtual Center es el ente que nos permite gestionar todos los recursos virtuales obtenidos de los recursos físicos. Bueno, ya en materia, como les decía, vamos a proporcionar la dirección IP de nuestro servidor Virtual Center. En este caso ya tenemos un dominio y un usuario de servicio. Debemos de proporcionárselo también a la herramienta. Esta herramienta no es intrusiva, es decir, no envía los datos hacia un servidor en internet, sino que únicamente se ejecuta de forma local. Vamos a ingresar los datos solicitados, como les decía, el nombre del dominio, el nombre del usuario y sus credenciales o contraseña. Luego de haber ingresado la contraseña, le damos ejecutar o login, ¿verdad? Para que nos pueda barrer todos los datos que posee nuestro servidor de Virtual Center. El proceso es bastante rápido y sencillo. En este caso las credenciales son válidas y está haciendo el barrido de la información. Podemos ver de inmediato los recursos o los datos que nos puede presentar esta herramienta. Por ejemplo, el nombre de los servidores, el nombre del servidor de dominio al que están ligados, el estado de las máquinas virtuales. Además podemos ver la salud de las máquinas, desde qué fecha está encendida, cuántas tarjetas de red posee. Además podemos verificar el tipo de, podemos hacer filtros del tipo de información que deseamos obtener o auditar. Podemos ver el número de CPUs que posee. Como les decía anteriormente, vamos a regresar al clúster. Tenemos 6 servidores físicos. Tenemos una gran cantidad de máquinas virtuales. Generalmente este hipervisor lo utilizamos para virtualizar máquinas virtuales, para que presten servicios a los usuarios. Bueno, esto es todo lo que podemos mostrarles en el caso de las herramientas de auditoría a sistemas ya computacionales en producción. Espero que les haya sido de ayuda y muchas gracias por su atención.